Aquiles Jiménez. Aquiles nació en Heredia, Costa Rica, el año de 1954. Es un artista formado en las antiguas técnicas de la talla en piedra y todos los métodos que existen para hacer escultura. Es él en sí mismo un artista antiguo, de cuyas manos parece que hubiera salido la primera diosa de la fertilidad que los hombres creáramos allá en la hondura de la noche de los tiempos, antes que los hombres eligiéramos dejar de errar por el mundo y pusiéramos techo a nuestro sueño. En esa constante búsqueda, las cartas de marear de su juventud lo enrumbaron a un largo aprendizaje en Carrara, Italia, de donde viene el refinamiento y la antigüedad de los métodos con los que interroga la vida en la piedra. De sus manos han surgido expresiones oníricas de una originalidad total. Su intuición estética linda con lo instintivo y es a la vez primaria y muy compleja. En su cerebro conviven las huellas del pánico y la huida, con el golpeteo de la piedra contra la piedra para conseguir la herramienta del desoye, que es el precedente indudable de este arte antiguo de buscar en la talla en piedra la representación, la dimensión y la imagen. Su sabiduría va de la práctica de interrogar a la piedra a la paciencia de buscar ver en verdades poéticas y en los libros antiguos lo eterno. Su celebración del acto creador es en solitario, mientras hurga en sus sentimientos y en lo más hondo que el ejercicio de esta especie a la que pertenecemos le ha legado. Sin embargo, la delicadeza de su obra contiene también estos 50,000 años que nos separan de ese momento en que aún no existen el tiempo y la historia. Hay en ella el refinamiento de la técnica y la síntesis orgánica de lo estético, como también el dominio de la luz a través del auscultamiento de la dimensión interior. Aunque su palabra está dicha desde la más primaria de las artes, su discurso remonta a la historia de esta especie y ha encontrado la forma de versificar la piedra metaforizando la luz, digo nuevamente, a partir del refinamiento de la técnica, para ir de ahí a lo poético. Este querido amigo mío ha encontrado que la sustancia de la escultura está en la palabra que no augura ni niega, sino en la que contiene el silencio. La montaña, el río y la constancia telúrica del paisaje de su infancia están presentes en su obra de manera sustantiva y son constancia y anticipo de lo que este poeta de la tridimensionalidad siente y defiende de su tierra. En su vida personal, los temas del ambiente han cobrado la actualidad de ser uno con sus otras artes, la poesía y la escultura, que en él son unidad indivisible. Ha vivido Aquiles Jiménez la parte más larga de su vida. Enfrentamos en él a diario al genio creador, al poeta profundo y logrado y al escultor maduro y sabio en la permanente ruta de lo trascendente que es lo eterno. Pasará sin duda esta revolución perniciosa de lo digital y lo superficial y quizá adelante en la historia la obra de este artista incomparable estará esperando a la especie con la grandeza que de tesoro encontrado contiene. Bienvenidos a Sala de Artistas, cabalmente desde la sala de la casa de su amigo, Hugo Gutiérrez es mi nombre. En esta ocasión me toca presentar a mi muy querido amigo, el ilustre artista de la escultura, de la tridimensionalidad, el costarricense Aquiles Jiménez. Y voy a permitirme
leerles fragmentos de una reseña que cabalmente yo escribiera en abril del año 2021 para mi querido amigo Aquiles Jiménez, y que pues viene al caso ahora a compartirla aquí con ustedes. Y dice así: Aquiles Jiménez nació en Heredia, Costa Rica, el año de 1954, un año no muy bueno para las cosas políticas en Guatemala, pero por supuesto que un año que nos dio la bienaventuranza del nacimiento de Aquiles. Es un artista formado en las antiguas técnicas de la talla en piedra y todos los métodos que existen para hacer escultura. Es él en sí mismo un artista antiguo, de cuyas manos parece que hubiera salido la primera diosa de la fertilidad, que los hombres creáramos allá en la hondura de la noche de los tiempos, antes que los hombres eligiéramos dejar de errar por el mundo y pusiéramos techo a nuestro sueño. En la constante búsqueda de las cartas de marear de su juventud, lo enrumbaron a lo largo a un largo aprendizaje en Carrara, Italia, de donde viene el refinamiento y la antigüedad de los métodos con los que interroga la vida en la piedra. Aquiles Jiménez, bienvenido a Sala de Artistas, a este programa cultural. Gracias. De Universidad de San Carlos y TV USAC. Quisiera yo, aparte del honor que para mí siempre es no solo saludarte, sino presentarte en esta ocasión, preguntarte, y más bien quizá que tú le contaras a la gente, a los televidentes de TV USAC, ¿quién es Aquiles Jiménez? ¿Quién es el artista que mora dentro de Aquiles Jiménez? Bueno, yo soy realmente un campesino, ¿verdad? Yo nací en un pueblo muy pequeño con un nombre enorme, un nombre muy largo, Santo Domingo del Roble, Santa Bárbara de Heredia, ¿verdad? Curiosamente y dichosamente nací en una casita a la par de un río, cosa que fue realmente una bendición, y al frente había un bosque plagado de piedras volcánicas, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a aprender a leer y escribir, mi maestro fue el río, fue el bosque. El hecho de haberme sumergido en ese bosque me llegó a la comprensión de que en la naturaleza todo está unido, tácitamente unido. Entonces, del río aprendí la fluidez, de la arena la eternidad, de las aves la libertad, de las nubes el misterio, de la montaña la fuerza monumental. Y al final todo eso para mí era como una sola cosa, una sola unidad. Yo creo que eso me ayudó muchísimo a comprender que había algo sustancial y vital que unía las cosas, los fenómenos, ¿verdad? Y entonces yo creo que creé ahí mismo una visión de mundo, podríamos llamar panteísta. O sea, logré entender que la escultura podría ser un fenómeno muy parecido a eso, que comprendiera tanto el ser humano como el animal, como, ¿por qué no?, el bosque, la montaña, la fluidez, la arena. Entonces, me di cuenta después, en el proceso de mi obra, que todas mis imágenes provienen de ese mundo, de esas experiencias de niño vividas ahí, y que me condicionaron o me ayudaron a proyectar un arte que no es representativo, ¿verdad? Que al final de cuentas la idea de mi escultura es una unidad que lo puede contener todo. O sea, que puede contener cualquier elemento, cualquier esencia de la naturaleza, sin limitarme a representar un objeto, ¿verdad? Entonces, esa es mi nacimiento como las primeras impresiones, las primeras imágenes que yo tuve, que fueron las fundamentales, definitivamente, ¿verdad?
Entonces esa es la parte que te puedo contar como antecedente, que es muy importante para mí. Digamos que pudiéramos decir que toda estética en Aquiles Jiménez viene de la infancia, de ese momento maravilloso en el que te encontrás con la naturaleza, Aquiles. Sí, definitivamente, porque pareciera que eso caló tan profundamente en mí que yo a veces pienso que el arte es una especie de decantamiento, sí, ¿verdad? Entonces nosotros somos como un río impetuoso que transcurre a través de quebradas, de montañas, de arena, de rocas, y al final va a dar a un lago profundo. Cuando esas aguas llegan al lago profundo, se produce un decantamiento. Entonces, lo que está en el profundo de ese lago son las imágenes que usamos en el arte. O sea que es un proceso de decantamiento. Y entonces todo eso, todas esas vivencias en mí han decantado con el largo de los años en imágenes que yo puedo utilizar como para hacer escultura, para hacer poesía, ¿verdad? Porque al final la inmediatez no existe. Sí. La inmediatez existe en la cámara fotográfica, ni siquiera en el fotógrafo, porque el fotógrafo, buen fotógrafo, ya tiene un mundo de imágenes decantado. Entonces, la inmediatez en el arte prácticamente no existe. Todo lo que nosotros hacemos es un proceso de decantamiento profundo, ¿verdad? Que al final, bueno, termina en una imagen plástica, en este caso, en el mío, una imagen para escultura, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya se pueden dar cuenta que, aparte de ser escultor, Aquiles también es poeta, pues, ¿verdad? Y que hay aquí cabalmente un pequeñísimo texto, en el texto de Aquiles, en el que cabalmente estamos hablando de este tema en particular, que me voy a permitir leerlo en este momento porque cabalmente viene como a terminar de explicar esta parte de la que Aquiles acaba de hablar. Dice: aunque su palabra está dicha desde la más primaria de las artes. Desde la más primaria de las artes, porque la primera de las artes que a la que el ser humano accede realmente es la escultura. ¿Por qué? Porque en el golpeteo, lo decíamos en alguna oportunidad, ¿verdad, Aquiles? En el golpeteo de piedra contra piedra para conseguir la herramienta del desoye, se inicia esa larga historia de la escultura que ha acompañado a los seres humanos pues del Neolítico para acá, que serán, ¿qué? 250.000 años, ¿verdad? Entonces, reincido en esto. Aunque su palabra está dicha desde la más primaria de las artes, su discurso remonta a la historia de la especie y ha encontrado la forma de versificar la piedra metaforizando la luz, digo nuevamente, a partir del refinamiento de la técnica, para ir de ahí a lo poético. Este querido amigo ha encontrado que la sustancia de la escultura está en la palabra que no augura ni niega, sino en la que contiene el silencio. Esta es una parte. Encontrarse con Aquiles es un deleite natural, ¿verdad? Hablar con él es un deleite natural, y las conversaciones sobre temas como poesía han sido conversaciones extraordinariamente largas y enriquecedoras siempre. Pero vamos en este momento un poco a lo concreto, Aquiles. Tu carrera tiene 55 años, ¿verdad? 55 largos años de existencia, porque Aquiles Jiménez empieza siendo escultor niño. Tiene en este momento 68 años, ¿verdad? Tiene en este momento 68 años, somos de la misma edad, por eso me lo sé. Y entonces, cabalmente, Aquiles empieza haciendo escultura siendo niño. Ahora, vamos a ver,
Vos vas a la escuela en Costa Rica. Contanos esa parte y después le entramos a la parte que le da como sustancia a tu formación. Sí, bueno, de mi pueblo yo viajé a un colegio, pues un colegio público, y con la también fortuna de entrar a un taller que estaba dirigido por un gran escultor nuestro, Olger Villegas. Ajá. Le llamaban club. Entonces ahí empecé a pintar, primero a dibujar, después a pintar y al final, bueno, hice una escultura. Ya en el segundo año hubo un concurso intercolegial y un compañero y yo ganamos los premios. A través de eso nos dieron una beca para ir a un colegio que tiene énfasis en el arte. Entonces en ese colegio estudié pintura, escultura, ¿verdad? No. Y después entré a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, donde estudié 3 años, ¿verdad? Y ahí, digamos, de ahí, ya al final fue donde recibí una beca para ir a Italia. ¿Cómo no? Para ir a Italia. Reitera, en cierto modo, Aquiles, esto, lo que decía don Óscar Barrientos, el escultor guatemalteco Óscar Barrientos, en el sentido de que no hay escultor sin pintura, es decir, vos tenés que ser un buen dibujante para ser escultor primero, tengo entendido, ¿verdad? Es decir, aunque no sea una regla general, porque hay gente, sí, sobre todo haciendo escultura, esta escultura muy posmoderna, ¿verdad? Que probablemente no necesiten ser dibujantes, pero en términos generales veo yo que los escultores son dibujantes, ¿cierto? Bueno, sí, normalmente hay una base de dibujo que uno tiene que manejar. Sin embargo, eso que decía usted es interesante. Yo conocí escultores que eran muy buenos escultores, pero no eran exactamente muy buenos dibujantes, ¿verdad? ¿Cómo no? Y hay una frase de Arturo Martínez que decía, posiblemente él no dibujaba mucho, ¿verdad? Pero Arturo Martínez decía que el dibujo del escultor era el barro. Fíjate. O sea, que él dibujaba en barro. En barro. Y tenía mucha razón, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo importante de todo esto es cómo nace la imagen. ¿Cómo no? Cómo nace la imagen del profundo, de nuestro interior, ¿verdad? Porque hay procesos y procesos. Cada escultor tiene un proceso diferente. En mi caso, yo trabajo por temáticas y dibujo mucho, buscando una imagen que me sirva para después realizarla en escultura. A veces hago, no sé, 20 imágenes que me sirven, a veces ninguna me sirve. Entonces yo voy seleccionando, es un proceso de selección, de depuración, pero trato de acordarme de lo que decía el mismo Arturo Martínez, que decía que los antiguos tenían la síntesis de la imagen, okay, y que el escultor moderno buscaba la síntesis de la forma, que había una diferencia muy grande en eso, ¿verdad? Entonces, buscar la síntesis de la forma es un proceso racional de síntesis, mientras que la síntesis de la imagen era como la imagen del niño que sale depurada y que sale unitaria, que no necesita procesos racionales para después realizarla en escultura, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, de momento vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Continuamos, amigos, con su programa Sala de Artistas. Aquí estamos nuevamente con mi querido amigo, el maestro Aquiles Jiménez. Estamos de nuevo aquí con su programa Sala de Artistas, con el insigne artista de la plástica costarricense, Aquiles Jiménez. Maestro, quisiera yo que nos hicieras el favor de contarnos cómo se construye
la oportunidad de la beca a Carrara? Bueno, mira que tuvimos la suerte de que el gobierno italiano, porque éramos 2 personas que fuimos, nos dieron una beca para ir a Carrara a estudiar a una escuela que tenía un nombre también muy largo, Instituto Profesional para la Técnica de la Elaboración de Mármoles, las Piedras Duras, algo así. Y entonces era pues una escuela donde se iba a aprender técnica de la piedra, muy buena. Después de ahí yo logré entrar a la Academia de Bellas Artes de Carrara, donde al final terminé, digamos, la formación hasta el 4º año. Y después decidí quedarme en los talleres de Carrara y Pietrasanta trabajando, porque en realidad la verdadera escuela pues estaba ahí. ¿Cómo no? Sí, Sí, pues sí. por supuesto. Sí, ahí es donde estaban, digamos, los famosos artesanos de Carrara, que son unos magos del material, del mármol. Y en esos talleres también existían muchos escultores extranjeros que trabajaban ahí. Entonces uno estaba en contacto con ellos, podía haber procesos, podía haber, digamos, conceptos de forma y tener relación con todo lo que estaba pasando, digamos, en muchas partes del mundo a través de ellos. Sí, Entonces ahí se aprendía viendo, sobre todo, viendo esos fabulosos artesanos que tenían una tradición de siglos, ¿verdad? Son gentes que tienen una tradición de siglos. Entonces esa fue la parte formal de formación muy importante en mi vida. Cuando yo llegué a Carrara tuve una especie de lapsus que fue difícil, porque cuando yo estaba en mi bosque, en mi pueblo, las piedras eran volcánicas, que estaban ahí como vacas echadas en el bosque. Esas piedras tenían una unidad en sí mismas, eran compactas, telúricas, inmóviles, y sobre todo eso tenían un carácter formal propio, ¿verdad? Sí. Cuando llegué a Carrara me di cuenta que la piedra mármol era una cordillera, y que los retazos de mármol que uno trabajaban eran pedazos de esa monumental cordillera de mármol. Entonces yo no lograba conseguir la unidad en un pedazo de mármol. Es curioso, ¿verdad? Porque era parte de un sistema. O sea, cada mármol era parte de una enormidad que era la cordillera. Cuando yo logré encontrar cómo introducir la luz en el mármol, ahí fue donde encontré la esencia, ¿verdad? Ese es tu encuentro con el mármol, sí, digamos. en un momento dado, porque el mármol proviene de las profundidades del mar, se encuentra en las colinas y busca la luz. El cristal del mármol busca la luz. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, si busca la luz, démosle luz. Entonces al final usé la luz como un elemento plástico más, no como algo que baña en la obra, sino que la luz que penetra en la obra como de verdad como un elemento formal, y que a través de la luz logré iluminar parte del mármol. Entonces pude interpretar cosas como lagos, como montañas, y eso me abrió una posibilidad muy interesante a través del mármol. Entonces en ese sentido es que yo empecé a trabajar todas estas temáticas de la montaña, de las cataratas, de los ríos, de los lagos, porque la luz me permitió eso, ¿verdad? Fíjate que esto es muy interesante eso que estás diciendo, porque digamos que en pintura la luz no es un problema que el pintor tiene que resolver para darle sentido y carácter a la obra en términos generales. Y vos estás diciendo más o menos lo mismo en torno a la escultura. Nosotros los guatemaltecos que conocemos poco de escultura en términos generales, ¿verdad? Nos logramos dar cuenta que vos sos como, vamos a decir,
alguien que está como picando piedra, creando una nueva corriente dentro de la escultura. ¿Cómo te ves vos en esto que acabo de decir? ¿Estoy hablando tonterías o estoy diciendo algo más o menos coherente? Bueno, la obra de arte siempre tiene que tener esas gran dosis de innovación, ¿verdad? Al final de cuentas es una búsqueda de lo ignoto. Si no existe esa búsqueda de lo ignoto a través de digamos, un acto poético, pues no es obra. Sí, se queda en los límites de la artesanía, ¿verdad? Sí. Lo que sí yo he logré algo que me parece interesante, que a través de la luz pude traer los perfiles lejanos de las montañas al volumen de tacto de la escultura. Porque la escultura siempre fue un volumen, aquí está, es de tacto, es un objeto. Su espacio no incluye, digamos, la lejanía, por decir algo. Y a través de eso yo pude incluir la lejanía, que era el campo típico de la pintura. Sí, pues. O sea, ha sido es ese espectro que produce la luz en la escultura. Exactamente, sí. Entonces, sí. Ahora, alguien un día me preguntó, ¿es difícil adelgazar el mármol? Y yo le dije, no, para nada. O sea, lo que es difícil es poetizar la luz, ¿verdad? Creo yo que sí, sí. Y eso es algo en lo que vos sos pionero, indudablemente. Mira, participaste en el primer simposio de escultura de Carrara también, ¿verdad? Contanos cómo es esto, cómo llegas a ese momento, porque vos habías ido a Carrara siendo estudiante, fuiste como aprendiz. Cuando participas en un simposio, indudablemente participas como maestro de la escultura, ¿verdad? Pues no necesariamente. ¿No? O sea, yo era todavía prácticamente un estudiante. Es más, yo soy un aprendiz todavía. Lo que pasa es que yo estaba aprendiendo la técnica del mármol y todavía no había terminado ni siquiera los 4 años. Promovieron un simposio de escultura, no sabíamos qué era. Hubo un concurso y dichosamente me escogieron porque habíamos mucha gente trabajando en Carrara. Y me puse realmente nervioso porque había que trabajar en una plaza rodeado de la gente que más podía trabajar el mármol, de esos magos de mármol que eran los artesanos. De los artesanos que trabajaban en los talleres. Que trabajaban en los talleres, algunos eran maestros prácticamente. Sí, que yo los conocía, trabajaban en los mismos talleres y yo decía, qué pena que me vean trabajando estos tipos que son unos genios trabajando, pero al final ya logramos trabajar y logramos terminar. Fue una experiencia muy interesante porque otra cosa que pasó es que yo dije, bueno, en una ciudad donde todo el mundo conoce el mármol desde siglos, ¿verdad? En una ciudad donde todo el mundo conoce el mármol, donde hay cada 50 metros había, por decir algo, un taller de mármol. Yo dije, bueno, la gente no le va a interesar. O sea, no le va a interesar llegar a ver un proceso artístico que todo el mundo está acostumbrado a ver. Pues sí. La sorpresa fue que sí llegaron. Llegaron miles de gentes a ver el simposio y entonces a interesarse también en lo que uno proponía, a interesarse también por los procesos, ¿verdad? Entonces eso fue una experiencia que me dio a conocer bastante en Carrara, porque yo participé en el primero y en el segundo simposio. Este primer simposio se creía que era el primer simposio del mundo, pero después apareció un dato de que creo que era en Holanda, habían hecho un primer evento de estos, pero muy importante porque el enfrentarse al público y a ese público. Y a un pueblo que centenariamente ha vivido de esto, que esto es, digamos, quizá el dato más importante detrás de toda la parafernalia que habrá tenido el simposio, ¿verdad? Mira, también
anduviste por el taller de Bruno Giannini. Rino Giannini, sí. Ajá. Sí, ¿Nos contás algunas anécdotas de ahí para poner a la gente en contexto de lo que estamos hablando? Sí, Rino Giannini era un gran maestro, escultor. Él fue el profesor mío en la academia, precisamente. ¿Cómo no? Y me permitió trabajar en su taller. A él le agradezco montones porque a veces yo no tenía la posibilidad de alquilar un taller, él me lo permitió. Y me enseñó muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo no? Y Rino era una persona, teníamos mucha confianza, ¿verdad? Entonces un día me dijo que sinceramente él me podía enseñar muchísimo de técnica, pero que como creación, quizás yo le enseñaba a él. Y entonces eso a mí me dejó paralizado, ¿verdad? Y le agradecí mucho también su sinceridad, ¿verdad? Pero yo tenía una maestra formidable en ese taller. Ajá. Y fue mi mejor maestra, digo yo, porque era Elisa, la hija de Rino Giannini. Elisa tenía como 6 o 7 años. Y cuando yo terminaba una obra, yo la llamaba, ¿verdad? La llamaba y le decía, Elisa, véame la obra. ¿Qué te parece? Entonces ella llegaba y le hacía así. La tocaba y me decía, aquí está mal, ¿verdad? Aquí está mal, y entonces yo me quedaba, ¿cómo se llama? Me quedaba ratos viendo a ver qué era lo que estaba mal, porque yo no sabía. Al final, ¿cómo se llama? Al final, yo tenía que hacer lo mismo, tocar la obra durante horas para saber qué era lo que andaba mal. ¿Qué era lo que ella había Sí. encontrado? Fíjate, tenía el talento, el don ella para saber, ¿verdad? Bueno, de tus aprendizajes técnicos, en una ocasión hablábamos con el ilustre escultor guatemalteco Víctor Hugo Sánchez de tu experiencia y de la síntesis que lograste hacer, de la síntesis matemática que lograste hacer del proceso de la técnica de los 3 compases. Contanos ahí brevemente, lo más simple posible, para dejar a nuestros amigos del público enterados de lo que estamos hablando, porque ya estamos hablando de lo que propiamente es la técnica de la reproducción de la escultura, de la alta escultura, ¿verdad? Sí, bueno, en Carrara, todos estos artesanos geniales usaban una técnica que se llama técnica de 3 compases, que es una técnica renacentista de reproducción. ¿Cómo no? Y nosotros, algunos pocos logramos aprenderla. Y era un poco complicada porque ellos sabían a perfección esta técnica, pero no sabían explicarla. O sea, era un poco complicado, ¿verdad? Entonces, al final yo me hice un propio sistema geométrico para entenderlo, y logré al final aplicarlo, pero sí no era tan simple, pero al final... sí, pues estaba basado digamos en la teoría matemática, ¿verdad? Era una especie de geometría. ¿Cómo no? Un concepto, pues, sí. Qué interesante. Bueno, amigos, vamos a un corte de su programa Sala de Artistas y volvemos en un momento. Bienvenidos nuevamente a su Sala de Artistas, aquí con mi querido amigo, el artista costarricense Aquiles Jiménez. Aquiles, para terminar con el tema de Carrara, ¿cuánto dura la experiencia de Carrara? ¿De cuánto era al principio? ¿Cuánto dura? ¿Y cuál es la síntesis de la experiencia de Carrara? Bueno, inicialmente la beca que nos dieron era por 8 meses. Y al final pues logré quedarme 4 años. Sí, pues, claro. Pude terminar la academia, pude trabajar en los talleres,
Y al final, bueno, en síntesis fue una experiencia que me ayudó muchísimo a, bueno, a entender, bueno, absorber la cultura europea en algún sentido, ¿verdad? También aprender las técnicas. Y fue otro elemento más para incorporar a la unidad escultórica que yo he venido trabajando, ¿verdad? O sea, que fue un aporte más. Quiero decirte, el aporte del mármol, el aporte de la luz, y el encuentro con la escultura, sobre todo la escultura italiana, ¿verdad? Las grandes obras maestras, fue muy importante encontrarme con esas obras de arte y asimilarlas, ¿verdad? Y también con algunos conceptos del famoso Arturo Martini, que fue un escultor de principios del siglo XX, que fue muy revolucionario en cuanto a sus conceptos. Y me ayudaron mucho a entender la obra como un fenómeno natural, inclusive, ¿verdad? Como una unidad que no se puede limitar. O sea, algunos de esos conceptos me ayudaron mucho, ¿verdad? Ok, ahora, en ese momento el artista que es Aquiles Jiménez vuelve a Centroamérica, vuelve a Costa Rica con el portafolio de Carrara. ¿Cómo lo recibe Costa Rica y cuál es, digamos, cómo logra penetrar Aquiles Jiménez el mercado del arte costarricense? ¿Puedes contarnos algo al respecto? Bueno, yo llegué y me traje las obras de Italia, hice una exposición, me fue bastante bien, inclusive fui premiado con el Premio Nacional de Escultura en ese momento. Sin embargo, yo no empecé en ese momento porque yo ya tenía un cierto currículum antes de irme para Italia, entonces sí, pues, fue como un reencuentro, ¿verdad? Después, un tiempo después, pude dar clases en la Universidad Nacional de Escultura y entonces ahí me encontré con el reto de enseñar escultura, que es algo muy serio, porque primero que nada no se enseña el arte. Sí. O sea, no se puede enseñar el arte. No se puede, el arte se puede propiciar, ¿verdad? Se puede enseñar técnicas, pero la técnica es una parte. Claro, claro. Se pueden enseñar conceptos, pero el concepto es una parte. Entonces al final yo lo que hice fue crear varios métodos para enseñar escultura. Métodos que bueno, apuntaban mucho a la estructura y el ritmo. ¿Cómo no? O sea, como un lenguaje de la energía de las formas. Eso fue lo que yo me inventé, me funcionó bastante bien. Inclusive apliqué mucho las enseñanzas de la niña. Fíjate, sí, pues. Porque, por ejemplo, yo les pedía maquetas a los muchachos y les daba una a cada uno y decían que cerraran los ojos y que la interpretaran a través de la parte manual. Volver a la, sí. a la esencia del don, sí. del tacto ciego, ¿verdad? Sí. Del tacto que, sí. que interpreta y que te hace sentir. Sí, pues, porque primero que nada se objetiviza la sensación, o sea, con el tacto vos encontrás el ritmo, la estructura y la relación espacio-forma de una forma muy desinteresada, porque usted sabe que cuando la gente ve que la maqueta mía es de fulano tal y ya empiezan a ver interpretaciones que no van al caso, ¿verdad? Entonces daba muy buenos resultados. Porque era una interpretación profunda del ritmo. Y cuando abrían los ojos y entonces empezaban a compartir lo que habían encontrado, era muy enriquecedor, la verdad. ¿Cuántos años estuviste o has estado en el magisterio de la escultura? Porque, digamos, en términos generales, los grandes artistas siempre sirven de maestros o de guías, de método general para las nuevas generaciones, ¿verdad, Aquiles? ¿Cuánto tiempo tenés vos de estar en esto? Bueno, yo fui docente 30 años, ¿verdad? Y yo trabajé con niños, con adolescentes y con adultos. O sea, pasé toda la etapa de
de la formación, digamos. Me encantó mucho trabajar con niños porque me enseñaron muchísimo, ¿verdad? Me enseñaron muchísimo. Sí, pero creo que esa es otra fase Sí. del artista, ¿verdad? El artista que vos sos, que ha encontrado, ha encontrado que el aprendizaje es un viaje sin retorno, ¿verdad? Es un viaje hasta el Claro. último momento Sí, sí. hasta el último pálpito de la vida, indudablemente. Mira, yo quisiera ir a un tema, pues, que creo que es uno de los temas que ocupan esta conversación. Zúñiga. Zúñiga es un referente de la escultura de la tridimensionalidad en Costa Rica. También tengo entendido que pues es como un poco eso de lo que hablábamos hace un momento, el magisterio de la escultura, casi, y lo hemos hablado en alguna oportunidad contigo, pero quisiera que lo compartieras con el público. Casi la totalidad de los escultores ticos están influidos por Zúñiga, como en Guatemala la mayoría de los escritores influidos por Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Bueno, la presencia de Zúñiga es muy fuerte, indudablemente, en el imaginario de la escultura tica. ¿Cómo es que vos estás afuera de eso? Pues porque tu trabajo no tiene nada que ver con el de Zúñiga, indudablemente. Sí, definitivamente Zúñiga es la figura principal de la historia de la escultura costarricense, además de que tiene una presencia universal muy fuerte, ¿verdad? Sí, hubo y ha habido mucha influencia de Zúñiga en la escultura costarricense. No necesariamente la mayoría de los escultores tienen influencia, pero sí hay una buena parte. Sí, es fuerte la Sí, influencia en el medio, ¿verdad? sí, claro. Yo desde niño, yo creo que fue el bosque y el río que me salvaron de esas influencias muy fuertes, porque la influencia de Zúñiga es muy fuerte. De pronto yo sentí que la figura humana no era lo mío. O sea, que lo mío era una unidad donde podría incluir varias cosas, ¿verdad? Donde podía, y no necesariamente hacer la escultura representativa. Entonces llegué a una concepción de una obra muy sintética, casi al límite de ser abstracta, pero nunca he hecho escultura abstracta, porque yo pienso que la escultura tiene que tener un vínculo muy fuerte, muy sutil con la realidad humana. Ajá. Porque al final de cuentas no quiero como desligarme, porque al final la escultura abstracta tiende a hacer, ¿qué decirte?, a desligarse de las emociones, a veces del vínculo humano profundo. No necesariamente, pero sucede, ¿verdad? Entonces yo pienso que la escultura tiene que ser de una esencia natural y profundamente humana, aunque no sea realista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo utilizo formas muy sintéticas, utilizo los ojos como elementos muy básicos del ser humano, que son ojos muy lineales, muy sintéticos, y a veces las esculturas se dirigen más a expresar fenómenos naturales, ¿verdad? Como los lagos, las montañas al atardecer, los eclipses, esas cosas que son inclusive imágenes celestiales, ¿verdad? Sí, sí. Yo he hecho esculturas basadas en el tema de la noche que tienen que ver con fenómenos celestiales propiamente dicho, ¿verdad? Entonces no excluí nada en la escultura. Entonces yo creo que eso me salvó mucho de tener una influencia directa de la escultura de Zúñiga, que es majestuosa, pero que es profundamente irrealista, ¿verdad? Y dichosamente y espontáneamente no seguí los pasos de Zúñiga en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Interesante. Muy interesante. Aquiles, a estas alturas de tu vida tenés obra, vamos a decirlo de esta manera, prácticamente alrededor del planeta. ¿En qué países tenés obra? Si puedes hacer una síntesis
por supuesto que si los países son del tamaño de los nuestros, va a ser larguísimo de contar, ¿verdad? Pero hacenos el favor. Sí. Bueno, es que yo, curiosamente, tengo obra monumental en varios países y en mi país no. Bueno, ahora tengo esta que acabamos de colocar, que es la primera. Sí. Pero tengo la escultura, que me siento muy orgulloso, la escultura que tengo aquí en Guatemala, ¿verdad? Por el aeropuerto. Así nosotros también la recibimos con mucho gusto y con cariño. Sí, tengo obra en Perú, en Brasil, en Argentina, en China, en Turquía, en Alemania, en varios países tengo yo obra monumental. Y es que, digamos, dichosamente me invitan a participar en eventos, entonces he podido colocar algunas piezas así en lugares, por ejemplo, en el Museo de Xi'an en China, también tengo una obra, cierto, ¿verdad? Entonces, en el Museo de Arte de la ciudad de Varese, en Italia, tengo una escultura. No. Entonces esas son cosas que al final me han dado mucha satisfacción, porque al final es un reconocimiento tácito, ¿verdad? De lo que uno puede hacer, ¿verdad? En un momento dado. Sí. Y también te han dado currículum, digo yo, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ahora estamos como en la parte final del programa. Aquiles, en esta reseña cabalmente tuya, mira, pues yo escribí un textito que creo que dice cabalmente quién sos tú. ¿Quién sos tú? El ciudadano, el ser humano cívico, ¿verdad? Ahorita hemos venido hablando del artista, pero ahora vamos a hablar unas pequeñas líneas, unos minutos, del ciudadano que es Aquiles Jiménez. La montaña, el río y la constancia telúrica del paisaje de su infancia están presentes en su obra de manera sustantiva y son constancia y anticipo de lo que este poeta de la tridimensionalidad siente y defiende de su tierra. En su vida personal, los temas del ambiente han cobrado actualidad, la actualidad de ser uno con sus otras artes, la poesía y la escultura, que en él son unidad indivisible. Es decir, lo que quiero expresarte en esta oportunidad delante de las cámaras y delante del público, Aquiles, es que vos sos cabalmente un ser humano integral, el artista, el poeta, el escultor, por un lado, el ser humano sensible pero también el ser humano sensible ante las realidades del quehacer diario de la humanidad, ¿verdad? Y de esta parte de la historia humana que es pues tan jodida, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a la parte más terrible de este sistema que es enemigo de la humanidad. ¿Nos puedes contar en un par de minutos cómo te sentís respecto a esta parte de este texto que yo he escrito con tanto cariño para vos? Sí, vieras que, bueno, por el hecho de ser campesino y por haber nacido en un lugar como nací, yo pienso que la temática mía de la obra es un aporte. Y al final es un aporte a la defensa de ese ambiente que yo viví. Entonces lo he tomado como una especie de ¿qué decirte?, de elemento de aporte a una sociedad que está destruyendo los bosques, que está contaminando los ríos. Y muchas veces he hablado alrededor de eso y lo he hablado a través de mi obra, ¿verdad? Lo he hablado a través de ciertas poesías que he hecho para una especie, digamos, para tomar o hacer que se tome conciencia de la importancia pues, sobre todo el agua, ¿verdad? Sí. El agua. Entonces sí, he unido un poco esa actividad del arte con esa actividad de intentar defender un mundo que empieza a desaparecer, ¿verdad? Sí, es muy doloroso esto, pero parece que los seres humanos no entendemos que el rumbo de la vida
pues no es el rumbo del sistema, de este sistema de producir y consumir a ultranza. El mundo es finito y finalmente tendrá que dar cuenta de todos estos excesos de este sistema absurdo en el que vivimos, ¿verdad? Yo quiero agradecer a TV USAC, quiero agradecer al público que nos honra viéndonos desde las pantallas de sus computadoras, de sus teléfonos o de sus casas, la ocasión de presentarles a mi querido amigo, el artista costarricense Aquiles Jiménez. Estoy sumamente agradecido, ha sido un momento muy grato para mí. Esto no es un oficio, sino más bien es un deleite compartir con vos, Aquiles. Agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte y te esperamos siempre en tu casa que es el canal de TV USAC, y te agradecemos de parte de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala tu presencia en este programa. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias por estar en este programa Sala de Artistas. Muy agradecido.